Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesora. ¿Tú eres? Michelle Chirino. Michelle Chirino. Michelle. Estaba viendo como Michael o algo así. Bueno, tú, déjame ver un momento. Bueno, creo que me veo mejor. Michelle Andreina. Precio Ojeda. ¿Cómo te ha ido el semestre? ¿Cómo te fue en el primer semestre? ¿El qué? ¿El primer semestre? Sí, esta materia del segundo, no sé cuánto tiempo tienes que ya empezar la carrera. Sí, este es mi segundo semestre. ¿Cómo te fue en el anterior? Me fue bien, muy bien, la verdad. Ah, ok. Bueno, tienes que mantener el impulso. Tú apenas vas comenzando. Sí, sí, voy empezando. 5 años pasan rápido. Bueno, son 2 semestres por año. Una sola carrera. Ángel Romero. A ver si puedo registrar. Un momentico de compartir pantalla para hacer. ¿Dónde puedo? Esto no es lo que necesito ver. No me lo está permitiendo ver.
me permite ver. Esto es lo que me estoy- Tengo un problemita para mostrar la presentación. Esto es lo que estoy tratando. Michelle, ¿tú ves la pantalla esa allí? Introducción a la ingeniería de petróleo. Ahorita se ve en azul nada más. Es lo que me estoy... Ahí tengo problemas. Ahora sí se ve, profesor. Mm. Deberíamos ser 3 en este momento, pero no lo veo. Ya. Ángel Romero. Buenas tardes, Ángel. ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Tiene el micrófono apagado? Bueno, si me puedes escuchar por lo menos, está bien. Tienes necesariamente que contestar. El, pero es 14. Bueno, tendremos que empezar, pues, que la presentación es bastante corta. Vamos a... ¿Por qué razón se pone tan necio? ¿Se ve? No, se volvió a quitar. Ok. Un show. Nada, no se ve.
Sigue la pantalla azul. Sí, sí, azul. Tiene un detalle. ¿Y ahora? Ahora sí se ve. Ahí sí se ve. Muestra dos pantallas. Está bien. Bueno. Eh, no sé cuál fue la razón por la que ustedes escogieron ingeniería de petróleo. Si fue porque tienen un familiar que trabaja con esto o no sé. Simplemente les llama la atención por ser Venezuela un país petrolero, ¿no? No sé cuál sería tu motivación, Michelle. Y Ángel, Mi papá trabaja referente a eso, pues. trabaja en ingeniería de petróleo. Pero, no sé, ¿le has visto hacer cosas que llaman la atención? O simplemente que le gustaría que si fuera su heredera, tomara la batuta. Él es gerente de operaciones y ¿Ok? entonces trabajos que hacen en el lago, pues. Yo Ujú. muchas veces lo ayudaba a hacer reportes y todo eso, pues. Entonces, más o menos, como yo era quien los hacía, leía, entonces Conoces, siempre me... conoces el lenguaje. Sí, Ajá, porque, sí, exactamente. pues A eso es un veces, lenguaje, ese es un lenguaje particular, muy particular. sí, exacto. Ya conoces la forma en que se mencionan las herramientas y cosas así. Sí, sí. Y es algo. O sea, si te llama la atención, o sea, está bien. Y, como te dice, ya tienes la experticia. Y bueno, tienes la conexión, por lo menos para las pasantías en un futuro, que es uno de los problemas con la combinación de la carrera, ¿no? Poder hacer las pasantías. Eso te puede ayudar. Ok, la parte de introducción a la ingeniería de petróleo es básicamente como una materia de información con relación a los diferentes aspectos que contempla la carrera. Este semestre está programado para 18 semanas. Estamos en la semana 3 del semestre. La primera semana, a pesar de todo, fue una semana bastante muerta. Estaba el proceso de inscripción apenas estaba comenzando. La segunda semana, que fue la semana pasada, ya empezó más o menos el proceso, aunque aún se continúa la parte de inscripción. Sin embargo, como te digo, estamos en la semana 3 y si ven a la parte de abajo de la lámina, dice que el primer corte está programado para las semanas 4 y 5. Yo estimo que realmente van a ser entre las 5 y las 6, pero bueno. Es lo que está en el plan de evaluación. En la plataforma hay dos archivos que se cargaron. O sea, uno es una- un escrito de bienvenida a la asignatura y el otro es el plan de evaluación, que básicamente indica cómo están divididas las 18 semanas. En realidad, de acuerdo al contenido, deberíamos terminar en la semana 17, pero posiblemente nos vamos a rodar hasta la 18. Esta materia, como le digo, aquí no necesitan hacer cálculos de ningún tipo. Básicamente es más una asignatura de conocimiento general. Por lo menos tu papá trabaja en operaciones, no sé, supongo que será la de superficie, no sé, en este caso estaciones de flujo, facilidades de producción y todo eso, pozos. Pero la industria petrolera tiene muchas áreas en las cuales en que trabajar y muchas de ellas requieren de profesionales diferentes a lo que a lo que ustedes aspiran a ser, lo que sé yo, ingenieros en petróleo. La ingeniería de petróleo está asociada básicamente con el principal activo que tiene la industria, que es el hidrocarburo que está en el subsuelo, o lo que se conoce como reservas. Entonces, ingeniería de petróleo tiene básicamente más que ver con eso.
Ahora, la primera unidad de esta materia, bueno, vamos a ver un momentico cómo está dividido el contenido de la materia. A ver si quiere funcionar. Ahora no se quiere mover de aquí. Ok. Ok. Son 5 unidades divididas entre las 18 semanas. La primera corresponde a un enfoque general de la ingeniería. O sea, más o menos conocer lo que es, podemos decir, un concepto sobre ingeniería. ¿Qué ramas podemos identificar dentro de lo que se conoce como ingeniería? Y algunas características que debería cumplir el ingeniero de petróleo o cualquiera de los ingenieros que ahí pasó. Algo pasó aquí. Déjame salir de aquí. ¿Qué pasó? Se fue a blanco. Esto. Un momento, ya vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Me está causando problemas. Ok, regresamos acá. Ay, Dios, organización, Dios mío. Disculpen esa medida de extremidades inferiores. Luego vamos a hablar sobre lo que es la ingeniería de petróleo. ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuáles son sus tareas, sus funciones? Dentro de lo que es la industria del petróleo. Luego hablaremos un poco sobre lo que es las teorías sobre el origen de los hidrocarburos, tanto de la orgánica hasta la de la extraterrestre que llegó de restos de aerolitos y demás que han llegado a la superficie terrestre. Básicamente la ciencia hasta ahora lo que ha demostrado que mucho del material del petróleo que existe, o la gran mayoría, su origen se asocia con restos orgánicos de la... Te falta. Eso es América del Sur. ¿Cuántos continentes te salen a vos? Oye Dios, ¿de qué están hablando? Josman, están hablando. Pero vos, ¿cuál es el que le tiene que buscar? Ahí le dijeron cuáles son todos los continentes, ¿verdad? Tiene que buscar los países que componen el continente americano. Entonces, te Están falta la otra estudiando por parte una arriba, está América del materia. Sur. América viene desde Canadá hasta Argentina, creo que. Es lo último creo que Buenos Aires. O punto fijo, una vez nacional. No sé si Jorman, ¿quién tiene el parlante abierto? Y están tratando de otra asignatura, o no sé si será de, no sé. Bueno, ya por lo menos sé. Tranquilizó quién era. Vamos a ver si podemos seguir con esto. Ok, después hablaremos sobre las teorías sobre el origen de los hidrocarburos. Luego viene lo que es la más larga, que es localización y extracción del petróleo. Aquí vamos a hablar desde lo que es las nociones sobre lo que es las operaciones de perforación, lo que son las operaciones de producción, transporte y de comercialización de hidrocarburos. Y la última parte
esta, por lo menos en la unidad 4, cubre aproximadamente unas 7 semanas, porque son varias secciones que vamos a ver allí. Y la última se refiere a lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual Venezuela fue país fundador, aún pertenece a la OPEP, a pesar de que las condiciones en los últimos 2 años, prácticamente Venezuela dejó de ser un exportador de petróleo, aunque tiene el petróleo para ser exportador, puesto que en realidad en la actualidad posiblemente más del 80% de los tanques de almacenamiento que tiene PDVSA están llenos de petróleo. O sea que es un volumen que se puede exportar, son unos cuantos millones de barriles que hay en eso y que se puede exportar. Simplemente hay que se puedan, como ahí sí las limitaciones que hay, o las restricciones que establece el bloqueo que los Estados Unidos tiene planteado con respecto a la exportación de petróleo. Que eso está ahorita en negociaciones e inclusive Venezuela ha aumentado su exportación de hidrocarburos, pero en una pequeña cantidad. De casi 3 millones de barriles que llegó a producir, esa producción bajó gradualmente hasta unos 2 millones y tantos, y ya había caído por debajo de 1.700.000 cuando se presentó lo del bloqueo, y eso llevó prácticamente a un mínimo operacional la producción de petróleo. ¿Por qué? Al no poder exportar, había que almacenar, y mientras te durara, y tenías que tratar de llenarlo lo más lentamente posible para tratando de dar tiempo a ver si se podía hacer algo. Y supongo que de alguna forma han leído que Venezuela llegó a sacar algunos cargamentos utilizando barcos de Irán y otros países. Entonces, básicamente, el contenido de la materia es esto. Como les digo, es que ustedes conozcan sobre la materia. Ya más adelante van a ver más en la carrera, en la parte del ciclo profesional, van a ver unidades curriculares que tienen que ver con la parte de perforación, otras que tienen que ver con la parte de producción, perforación, aparte de perforación, lo que es un trabajo de rehabilitación de pozos, trabajo de completación de pozos. Van a ver lo que se llama la parte de las unidades, las materias de lo que es ingeniería de yacimientos, que son las que caen básicamente como eje principal en lo que es ingeniería de petróleo. Y también van a ver materias sobre la parte de gas y van a tener o sea, van a conocer en particular, más particularmente, qué equipos, qué se hace, cómo se hace, cuál es la tarea que un ingeniero puede desarrollar dentro de esa actividad que desarrolla la industria petrolera. Hay que dejar claro, los ingenieros de petróleo no son los únicos ingenieros que trabajan en la industria petrolera. Si se va al caso, los ingenieros de petróleo son realmente un porcentaje relativamente bajo dentro de los ingenieros. Por lo menos vamos a ver aquí algo. Si me permite. Como la primera unidad trata sobre la parte de ingeniería, deberíamos empezar por una definición. Es una profesión en la cual los conocimientos científicos y empíricos se emplean para la conversión óptima de materiales que puedan utilizarse para manejar fuerzas de la naturaleza en usos prácticos que permitan resolver problemas que presenta el ser humano, por ejemplo, en este caso la humanidad. Se pueden mejorar situaciones, podemos lograr soluciones de problemas técnicos y sociales. Eso es, en términos general, ingenieros. No necesariamente los ingenieros de petróleo hacemos eso, pero sí podemos participar dentro de una parte de eso.
La parte de ingeniería se dice que se considera un arte, debido a que es la capacidad imaginativa y creación del ser humano sobresale para concebir cosas que aún no existen, y es por medio de la aplicación de su conocimiento científico, transforma esas ideas en acción o en una realidad. El ingeniero, la palabra ingeniero o ingeniería viene de ingenio. ¿Cuál es la tarea del ingeniero? Resolver una necesidad o dar solución a una necesidad que se plantee. Bien sea para que una persona tenga un estilo de vida más cómodo o para que una comunidad lo pueda hacer. Eso implica crear facilidades de transporte de materias primas o para transporte de las mismas personas, crear objetos y situaciones en las cuales esas personas puedan de alguna forma tener una mejora en su devenir del diario a lo largo de su vida. Entonces la ingeniería colabora con eso, no es la única que participa, pero desde el punto de vista de creación de objetos, de materiales y todo eso, sí lo hace. En el caso de la ingeniería de petróleo como tal, nosotros no creamos objetos para, por decirlo así, las personas, pero sí tenemos que crear la infraestructura para manejar un producto que sí beneficia a las personas, que es el caso de los hidrocarburos, petróleo y gas. Dentro de la ingeniería, desde unas pocas que pudieron haber habido en mecánica, tal vez que fuera la primera, porque para la parte eléctrica, tal vez la parte de obras civiles, que fueron de las primeras que pudieron presentarse en los primeros años de desarrollo humano. En el tiempo se han ido subdividiendo otras ramas en función de necesidades específicas que van naciendo, tales como la ingeniería genética, la biomecánica, que trata de crear equipos especiales o crear prótesis médicas para las personas que sufren por lo menos de pérdida de brazo y todo. Trabajan con la parte biomédica. Con la venida de la electrónica también nació la parte de ingeniería electrónica. Las crisis ambientales que tenemos ha llevado a generar lo que se llama una ingeniería ambiental, que trata de resolver los problemas ambientales que se han generado con el desarrollo humano. Ingeniería de sistemas, que es la parte de programación. Ingeniería financiera, trabajar matemáticas para cálculos financieros. Ingeniería hidráulica, para construir las grandes embalses de agua, transporte de líquido, de agua para la ingeniería geológica, participa en lo que es ingeniería de petróleo. Fíjense que en esta lista no está ingeniería de petróleo, pero es parte también de esa parte de ingeniería. Telecomunicaciones, agroindustrial, eléctrica. Si vamos al caso de estas, la industrial tiene muchas aplicaciones dentro de lo que es en la parte de ingeniería de petróleo, como tal, la industria del petróleo, la mecánica, la química. Recuérdense que el petróleo es un producto, es un fluido que está compuesto por diferentes hidrocarburos. O sea, la parte química tiene mucho que ver con esto, sobre todo en la parte de refinación, que es la obtención de los productos a partir de la materia prima, que es lo que vamos a hacer, que es lo que se extrae de los pozos. La ambiental, en la actualidad, forma parte también de lo que es el quehacer de la industria petrolera, puesto que hay una prédica mundial sobre la parte de conservación del ambiente y tratar de hacer las cosas protegiendo lo que es el medio ambiente o corrigiendo las cosas que se han dañado por efecto de las operaciones de la industria. Sistemas también tienen cabida dentro de lo que son las operaciones de la industria petrolera, la parte geológica, de acuerdo a esto. Sistemas de informática también, ingeniería naval. No es que tengamos ingenieros navales dentro de la industria, pero una parte de los manejos de crudo en la industria se hace a través de barcos. Ingeniería industrial, no
no tenemos mucho que ver con eso. Ingeniería eléctrica sí tiene que ver con la parte de lo que es la industria petrolera. Entonces, hay muchas ramas de ingeniería que participan en lo que es la industria petrolera, no solamente los ingenieros de petróleo. Pero si vemos prácticamente todos, tal vez nosotros con la mecánica tenemos más conexión, en el sentido de que la construcción de un pozo para producción de petróleo y de la infraestructura en general tiene mucho que ver con la ingeniería mecánica. ¿Okay? Entonces, la infraestructura de superficie para manejar eso, la parte del diseño de lo que es la infraestructura para asegurar la integridad del pozo también tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿cuál es la contribución de la parte de ingeniería de petróleo en todo esto? Pues nosotros podemos trabajar en áreas, por lo menos en la parte de producción, tenemos actividades, en la parte de facilidades también se maneja. Pero sobre todo, como dije yo, es en la administración del principal activo que tiene la industria petrolera, que son los yacimientos petrolíferos. Allí es donde está la principal vía de acción del ingeniero de petróleo. Para poder hacer ese trabajo, como ingeniero de petróleo, se necesita conocer sobre lo que es el yacimiento. Hay algunas materias que ustedes van a ver en ciclo básico que les hace falta que ustedes se tomen el interés en aprender lo más posible de eso. Una de las materias que se van a conseguir y que no les va a gustar mucho, pero es importante que la manejen y que entiendan los principios que ellas se pasan, es la parte de estadística. Otra parte es la parte de mecánica de fluidos. Son dos áreas que son de mucha utilidad a lo que es el ingeniero de yacimiento para todas sus actividades. Aquellas que tienen que ver con el manejo en superficie de la producción y aquellas que tienen que ver con el manejo en el suelo del petróleo que se va a producir. Entonces, hay muchas materias que ustedes necesitan, van a haber químicas, van a haber matemáticas, porque como ingenieros somos, yo siempre digo, usuarios de las matemáticas, no es que somos matemáticos. Si tú necesitas generar una ecuación nueva para hacer algo, tú puedes recurrir a un matemático para que la construya. Tú simplemente le dices que necesitas que tenga, la puede elaborar. Pero usarla y dar los principios para que eso se haga, sí lo puedes hacer. Hay muchos programas que se utilizan actualmente que hacen muchos de los cálculos que los ingenieros tenían que hacer hace muchísimos años atrás. Pero tú necesitas entender esos cálculos y qué es el resultado que está allí y qué lo puede afectar. Porque las decisiones, y son las que le va a tocar al ingeniero, y en la mayor parte de las áreas, las decisiones del ingeniero son esas, es cómo asegurarme de que eso realmente funciona. Nos estamos quedando sin tiempo. Quedan 10 minutos supuestamente. No sé si tienen alguna pregunta. Michelle, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Okay. Ángel. Bueno. Ok, profesor. Entonces lo que usted quiere decir es que un ingeniero en petróleo como tal tiene que encargarse de varias áreas en una sola. Tiene que manejar tan siquiera lo mínimo de cada área. Sí, o sea, vamos al caso. Tú, como ingeniero de petróleo, tú puedes tener funciones tanto en la parte de producción directamente, como en la parte de yacimiento. Ok. Hay ingenieros que por alguna razón se sienten atraídos por la parte de perforación. La actividad de perforación como tal
la actividad de perforación como tal tiene mucho que ver más con la parte mecánica. ¿Ok? ¿Por qué? Pues es manejo de equipos. O sea, tienes que trabajar lidiar con los equipos. ¿Ok? Ahora, como ingeniero de petróleo, básicamente tu educación está dirigida a manejar un recurso que está en una formación, en una roca, y de la cual el ingeniero de petróleo, en eso sí, uno de sus trabajos es tratar de determinar cuáles son las mejores técnicas que se pueden utilizar para que podamos extraer la mayor cantidad posible de ese petróleo que está allí en la roca. En superficie, como ingeniero de producción, hay que ver la parte de los equipos que se utilizan para extraer los fluidos una vez que están en el fondo del pozo hasta superficie. Supervisar por lo menos los sistemas de distribución y recolección de fluidos. Pero la parte de construcción y todo eso, diseño de esos equipos, normalmente es por parte de la ingeniería mecánica o la ingeniería civil. Pero como te digo, la planificación desde el punto de vista de recursos. O sea, yo necesito una facilidad que me haga esto y esto. Tú defines, o sea, como ingeniero de petróleo, sí tienes participación en la definición de la magnitud de lo que ese equipo necesita. O sea, en este caso, el requerimiento es tuyo como ingeniería de petróleo, de que se construya una estación de flujo con estas dimensiones y capacidades. ¿Quién lo va a hacer? El ingeniero mecánico en función de mis necesidades, tratar de cumplir con ese requerimiento. Pero la participación de como ingeniero de petróleo está nada más en la parte de dimensionar qué quiero, no de construirlo físicamente. Si vamos al caso de construir físicamente, no tenemos mucho que ver porque siempre hay personas, por lo menos construir un pozo, ¿quién lo pide? ¿O quién lo decide dónde perforarlo, en qué sitio? ¿Cómo? Ingeniería de petróleo. ¿Quién lo construye? Un equipo de perforación. Normalmente eso es la parte más de ingeniería mecánica y otras áreas que la parte de ingeniería de petróleo. Entonces, tu principal preocupación siempre va a ser cómo lograr que la mayor cantidad posible de petróleo esté disponible para la empresa. ¿Ok? Tanto desde el punto de vista de extracción del yacimiento como después manejarlo en superficie. Entonces, cuando hablamos de planificación de la explotación de un yacimiento, básicamente ingeniería de petróleo es quien tiene mayor peso allí, porque es quien decide qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer. Ya la parte de, ¿cómo se llama? Hacerlo físico, ya depende de inclusive muchas otras unidades y muchas otras ingenierías que no somos nosotros. Porque no es el ingeniero de petróleo como tal. Yo siempre he dicho, nosotros, al contrario, un ingeniero mecánico te puede trabajar con algo que lo está viendo en superficie. Él puede construir una planta, un equipo, y lo ve. Lo puede tocar, lo puede visualizar, puede ver las piezas, los componentes. El ingeniero de petróleo, normalmente su trabajo, como te digo, está asociado con los yacimientos. Y los yacimientos tú no los puedes ver. Tú tienes algunas fuentes de información que te van a tratar de ayudar a visualizar lo que está allá abajo. Pero en realidad tú no lo puedes ver. Eso está a 5.000 pies bajo tierra o 10.000 pies bajo tierra. Y tú lo que tienes son indicios de qué cosas pueden estar ocurriendo allí. Y con eso tú tienes que construir una imagen. Por eso que dice, el ingeniero tiene que utilizar mucho la parte de imaginación para tratar de resolver los problemas que se presentan en el yacimiento, que como eres como un médico que va a atender a un enfermo a larga por teléfono, él te va a estar contando ciertas cosas y tú te vas construyendo una imagen de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo te lo dice? Los yacimientos no hablan, pero producen
Y esos cambios y ritmos de producción se pueden ver como efectos. Si la producción está bien y de pronto decae, es porque algo está pasando. Te está diciendo algo. Yo me sentía muy bien y ahora me siento mal. Entonces, como te digo, hay mucha información. La creatividad es un elemento importante para nuestra actividad, precisamente por eso. Porque tienes que tener una imaginación abierta y para muchos, y tratar de manejar muchos esquemas al mismo tiempo. Hay herramientas que te van a permitir, te van a facilitar todos los cálculos posibles. Claro está, a lo largo de la carrera vas a tener que hacer cálculos porque tienes que conocer qué es lo que hacen las computadoras. No es que la computadora te pueda hacer el cálculo, no, tienes que saber cómo lo hace, qué hace, qué valores tienes que utilizar. Porque la decisión para hacer cualquier análisis depende de la información que tú utilices. Y tú tienes que ser capaz de valorar la información que tienes para determinar cuál es la más importante y cuál es la que realmente representa lo que tú quieres estudiar. Y allí la estadística es una herramienta de una gran ayuda. ¿Sobre qué pasa en el yacimiento? La mecánica de fluidos es una herramienta que te puede ayudar a entender muchas de las cosas que van a estar pasando allí. Por eso se las mencioné entre las dos de las materias que ustedes van a ver, que pueden, mecánica de fluidos al final a la gente le gusta, estadística por lo general no le gusta, pero resulta que los comportamientos de los pozos, tú realmente puedes controlarlos mediante parámetros estadísticos. Entonces, te recomiendo que esas dos materias les tengan ánimo y bastante. Va a ser de mucha ayuda en su carrera en el futuro. ¿Algo más? Cuando estemos hablando de la parte de ingeniería de petróleo y la parte de lo que es el origen del petróleo, y vamos a profundizar un poco más en eso. Profesor, una pregunta. Dígame. No sé si me escucha. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que nosotros como, bueno, futuros ingenieros en petróleo, pues con los que nos vamos a tropezar, por así decirlo, en el campo? Bueno, cuando hablamos de campo, o sea, algo que esté en el área de producción. El ingeniero de yacimiento, si es yacimiento, normalmente su trabajo es de oficina. Tiene que hacer visitas de campo, sí. Sobre todo cuando se están probando pozos o hay una prueba especial en algún pozo. Un pozo exploratorio que se vaya a probar la producción, normalmente pudiera estar el ingeniero de petróleo, de yacimiento allí. El ingeniero de producción